Agradecer, por supuesto, la invitación. Es muy amplio la convocatoria del debate y los compañeros que me precedieron además tuvieron la desfachatez de hablar de las cosas que yo pensaba hablar. Pero me parece que, de todas formas, lo que quiero reivindicar es lo siguiente. Yo creo que acá estamos todos convencidos. O sea, no se trata, en principio, de convencer a alguno de ustedes, ¿verdad?, de, por ejemplo, el panorama que daba la compañera. Yo creo que el acento tiene que estar en esa propuesta de debate. Es decir, nosotros podemos, a partir del intercambio de ideas, ¿verdad?, de la discusión, esta discusión muy fermental de cuáles son los elementos coincidentes en lo que es hoy y lo que era 44 años atrás, podemos tomar elementos para multiplicar el debate con otros. Es decir, yo creo que esa es una cosa esencial. O sea, nosotros tenemos la necesidad de los orientales, para no decir los uruguayos, es retomar la discusión del qué hacer. En todos los planos, en el plano más teórico, en el plano más concreto. Estamos de alguna manera sintiendo la ausencia de, ya no de respuestas a determinadas cosas, sino de preguntas para respondernos determinadas cosas. Y esa ausencia se manifiesta en un nivel bajo de discusión, un nivel bajo de interpretación de los hechos, en una tendencia a simplificar y tener reflejos mediocres, ¿verdad?, de lo que está pasando en nuestro país y de cuál debe ser, además, hacia dónde debería apuntar una estrategia de liberación. Creo que nosotros estamos pagando el precio de la dictadura, y la dictadura nos inoculó una serie de enfermedades que seguimos pagando. Acá la compañera decía, por ejemplo, qué temas han sido abordados de aquellos que planteaba el Congreso del Pueblo. Y yo diría que no hay ningún tema de los años 60 que haya sido abordado en el presente, siendo que todos los temas tienen plena vigencia. ¿Por qué? Porque la sociedad no ha sido modificada radicalmente. Por lo tanto, las contradicciones dentro de la sociedad han evolucionado, pero no se han resuelto. Y podemos tener circunstancias, coyunturas que hagan que aquellos mismos problemas esenciales tengan otra manifestación. Pero seguimos con lo mismo. El compañero hablaba a propósito de orientales y uruguayos, ¿verdad? Bueno, a mí me encantaría, por ejemplo, recordar cuál fue la primera deuda externa que hubo en el país. O sea, me voy mucho más allá, más atrás del 58. En el 51, pero de 1851, se firmaron 1 millón de patacones de deuda externa para superar la Guerra Grande. Y esa fue la primera deuda externa del Uruguay. Y desde entonces la estamos pagando. Desde entonces. Y en aquel momento tuvimos una solución simple. Hipotecábamos todo lo que entraba por la aduana para el Barón de Mauá, por ejemplo. Y ahora, es decir, tenemos exactamente la misma situación, solo que más compleja, solo que planteado con más complejidad. Es más difícil poder llegar a la raíz de las razones por las cuales estamos pagando 8 millones de dólares diarios, pero esencialmente es lo mismo. Es decir, de los problemas que nosotros teníamos en los años 60, la mayoría siguen siendo problemas actuales. No los hemos resuelto, entre otras cosas, porque hubo un retroceso, y el retroceso fue la dictadura. La dictadura, aparte de la represión, nos dejó, a mi juicio, algunos elementos que recién ahora quizás los podemos estar superando. Pero son fundamentalmente el miedo, el individualismo y la frivolidad. Y la frivolidad, junto con la hipocresía, me parece que es uno de los elementos que están operando hoy más que nunca
es decir, en nuestra realidad. ¿Por qué? Porque me parece que en los años 60 era más lineal la cosa. Es decir, uno se enfrentaba al enemigo, lo conocía mejor, al enemigo lo identificaba, el enemigo se identificaba, ¿verdad? No tenía ningún empacho en decir por quién está peleando, qué intereses está defendiendo, ¿verdad? Y del otro lado se sabía en quién uno se podía apoyar para combatirlo y cómo combatirlo. Y hoy tenemos un problema, o sea, nosotros tenemos un gobierno que se dice de izquierda o se dice progresista y está aplicando, como señalaba o sintetizaba la compañera, las mismas políticas que llevaron en 1973 a la disolución de las cámaras, que fue la culminación de un proceso donde el movimiento popular venía en auge, ¿verdad? Y para frenarlo hubo que disolver las cámaras y generalizar la represión sobre la población. O sea, tenemos las mismas circunstancias, tenemos los mismos elementos básicos para resolver, solo que hoy tenemos un gobierno que, por eso yo digo, hablo de hipocresía, nos está planteando políticas aparentemente diferentes. Entonces, en todos los planos que hablaba Guillermo, ¿verdad?, con respecto a los punteos de lo que es acá, el gobierno, los partidos políticos tienen un discurso que lo que hace, a mi juicio, es enmascarar los verdaderos objetivos o las debilidades o los renuncies de este gobierno que se dice de izquierda. Por eso a mí me parece que es importante retomar el debate setentista, porque parece que es una mala palabra hablar de lo que nos pasaba en los años 70. Parece que no se puede hablar, yo qué sé, de Trotsky cuando es asesinado o de los anarquistas que eran asesinados en la Guerra Civil Española. ¿Cuál es el problema? ¿Que tenemos ojos en la nuca por hablar de eso? Y si teníamos diferencias ideológicas que no están resueltas en el 69 y en el 70, ¿por qué no podemos abordarlas hoy? Si el abordaje de esas situaciones nos van a dar elementos para comprender qué es lo que está pasando hoy y eventualmente para esbozar alguna solución, algún camino, alguna propuesta que nos permita superar esta mediocridad en la que estamos. Hace unos días se difundió un estudio, una investigación de investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales a propósito de la inmigración. Y se hizo un cuestionario, se hizo un censo, una compulsa, preguntando qué opinaban los uruguayos sobre los inmigrantes y además detallando el asunto. Es terrible, es decir, si nosotros nos guiamos por ese documento, los uruguayos somos unos cretinos, ¿verdad? Porque es impresionante ver cómo los uruguayos, porque esa es la encuesta, no quieren que vengan los inmigrantes colombianos, bolivianos, venezolanos, de todo tipo y por distintas razones, no quieren que vengan. ¿Por qué? Porque nos quitan puestos de trabajo. O porque aumentan, y eso no está en ninguno de los dos casos, está confirmado, porque aumenta la delincuencia. La actitud de los uruguayos en esa encuesta, que aparentemente es representativa en los términos en los que se manejan las encuestas, es terrible. Nos demuestra que somos egoístas, que somos discriminadores, que somos racistas. Es decir, hay que leerlo ese documento. Y ese es un reflejo de lo que somos. Hay cosas en ese documento, sin embargo, que a mí me llamaron la atención. Quienes más aceptan la presencia de inmigrantes en Uruguay son jóvenes. Y esa constante de los jóvenes se da en cualquiera de los subrubros, ya sea por nivel cultural, por ocupación, por cualquiera de por edades, por cualquiera de los criterios que se manejen. Los jóvenes, los más jóvenes, tienen una actitud más generosa. Y fueron los que no vivieron
los años 70 en el exterior, donde más de 500.000 de uruguayos recibieron la solidaridad en otros países cuando los uruguayos o los orientales estaban saliendo de este país perseguidos por la dictadura, por la represión o por la crisis económica. Entonces, tengo que ser coherente conmigo mismo, me tocó la campanita. Quiero terminar con esto. O sea, me parece que nosotros estamos viviendo un momento de hipocresía, básicamente hipocresía. Quizá algún otro compañero pueda hablar de lo que es el tema de los derechos humanos, ¿verdad? O ya lo mencionó la compañera respecto de lo que es la actitud de este sistema político con respecto a la inversión extranjera, ¿verdad? Y ella decía, se reirían los latifundistas. Claro, en 1970 el mayor latifundio tenía 30.000 hectáreas y hoy tenemos un latifundio de 300.000 que está en manos de UPM, además. De UPM, que recibe de este gobierno un gasoil a 28 centavos, ¿verdad? Casi la mitad de lo que le cuesta comprarlo en el extranjero, porque es un gasoil especial, se lo dan a UPM. Y eso es un beneficio directo. Y en ese sentido podemos encontrar a todos los niveles, es decir, unas políticas que no se cuentan, que no se dicen, que se enmascaran y que están revelando cuál es la orientación verdadera, ¿verdad? Y los intereses verdaderos que se están defendiendo en este sistema, en este gobierno. Bueno, yo no quiero avanzar más, simplemente decirle, me parece que el debate debe encarar, para encontrar la cosa, debe encarar el cinismo en el que estamos inmersos, la mediocridad de los discursos, atacarlos y combatir el miedo y la hipocresía. Era eso. Gracias. Esta